Señoras y señores, continuamos en el marco de las actividades de este segundo coloquio sobre pueblos indígenas, autodeterminación y justicia, que el día de hoy nos convoca. Tengo el agrado de presentar a ustedes la conferencia magistral que impartirá la doctora Silvia Marcos. Nos acompañan también como moderadores el antropólogo Abel Barrera y el magistrado Juan Carlos Silva Daya, a quien le cedo el uso de la palabra para hacer la presentación correspondiente. Está bien. Bien, entonces, buenos días. No pudimos tener un mejor inicio de la jornada del día de hoy, sino que fue a través de la ceremonia que se hizo por los compañeros y compañeras y luego también los niños de este jardín de niños que interpretaron el himno nacional mexicano. Y ahora, pues bueno, viene la segunda parte corresponde a la intervención de la doctora Silvia Marcos, quien tiene el postdoctorado en Psicología y Sociología de las Relaciones en la Universidad de Harvard, así como es profesora visitante en diversas universidades de Estados Unidos. Es integrante y fundadora del Seminario Permanente de Género y Antropología del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, profesora del Diplomado en Pluralidad Religiosa de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, e integrante del Secretariado Permanente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones. Es integrante también y fundadora del Seminario Permanente de Antropología y Género del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del Comité Directivo Permanente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones. Es autora de varios libros, numerosos artículos y ha publicado ampliamente sus investigaciones etnohistóricas en el área de género, religiones mesoamericanas, epistemología tradicionales sobre el curanderismo y sobre derechos humanos y globalización. Doctora, nuevamente tiene el uso de la palabra. Bienvenida. Buenos días. Pues me siento muy honrada con esta ceremonia que empezó antes de lo que yo voy a hablar. Quiero hacer una precisión porque es importante. El título de mi presentación, ¿cómo está ahí en el programa? A ver si me lo lee. Género desde las cosmovisiones indígenas, un estudio histórico. Entonces, como dice bien, es un estudio etnohistórico. Voy a citar, miren, yo les digo, voy a ser muy sincera. Hoy en la mañana estuve revisando lo que iba a presentar y pues realmente es una cosa un poquito pesadita, teóricamente hablando. Es revisión de documentos históricos, como dice la ponencia. Es una revisión y voy a leer muchas cosas que son de la cosmovisión mesoamericana, no tanto indígena, porque indígena, ya ven que ya hemos oído varias críticas para ese término, entonces yo más bien me refiero al área mesoamericana. Voy a leer, mi presentación es este tipo de investigación. Las mujeres extraordinarias que tomarán la palabra hoy y que tomaron la palabra ayer son las expertas máximas del tiempo contemporáneo en la diversidad de sus cosmovisiones. O sea, yo no quiero pretender que yo estoy hablando en vez de ellas. Entonces, las que están aquí, las compañeras indígenas que están aquí, son las que tienen la última palabra. Lo que yo quiero asegurarles es que hay mucha variabilidad de una comunidad. Ahorita que vi el rito, me pareció muy interesante porque se me vinieron a la mente los ritos de las mujeres indígenas en el estado de Morelos, en Tepoztlán. Entonces hay variaciones en los ritos. Hay comunidades que los hacen de una manera, comunidades que los hacen de otra manera. Entonces yo quisiera que tomen en cuenta eso, lo que yo les voy a estar leyendo. Ahora es muy importante, yo pienso, porque he seguido mucho de cerca los movimientos indígenas que han proliferado, que han crecido tanto y que son cientos de movimientos en México, no sé cuántos de ustedes, pero pues aquí tenemos una muestra bastante considerable
de los movimientos indígenas que reclaman su cosmovisión. Entonces, mi estudio es un estudio histórico, es un estudio de las fuentes primarias, de lo que escribieron los frailes cuando llegaron, escribieron lo que ellos encontraron en el siglo XVI. De eso es de lo que yo voy a hablar, de lo que ellos reportaron. Ahora, hay que tomar en cuenta que estos años que yo me he pasado estudiando esas fuentes primarias, que se llaman fuentes primarias de la historia, hay que tomar en cuenta que tenían como meta evangelizar, entre comillas. ¿Qué quiere decir evangelizar? Cambiarles sus creencias, cambiar sus dioses, cambiar su modo de ver el mundo. Entonces, eso era básicamente lo que quería decir evangelizar. Entonces, hay que leer esos documentos con un ojo crítico. Y ahora, segundo, yo les digo, la segunda cosa en la que yo he puesto atención y que ustedes lo van a notar por las citas que yo voy a leerles, es que yo me he fijado en las mujeres en exclusividad. ¿Qué hay sobre el género? Por eso la ponencia es el género en Mesoamérica. ¿Qué hay en las relaciones de género en esos momentos en que llega el mundo hispánico a América y cuáles son esas características que se resaltan de las posturas o las formas de vivir las relaciones con la naturaleza, las relaciones hombre-mujer, que son lo que se llama relaciones de género. Entonces, con esto ya les di un poco una idea de lo que yo voy a presentarles. Les voy a comenzar leyendo 2 citas que acabo de encontrar. 2 citas de mujeres indígenas zapatistas. Dicen: sabemos que desde el inicio las mujeres tenían un papel muy importante en la sociedad, en los pueblos, en las tribus. Las mujeres no vivían como vivimos hoy. Cita textual, tengo la fuente, por los académicos o las académicas que luego hay que ponerle todas las citas. Tengo la fuente, esto lo dijo una mujer zapatista, promotora de educación en el Caracol de Oventic en 2013. Otra cita: hace muchos años atrás no había uno que era más importante que el otro. Esto lo dice Ana, también promotora de educación del Caracol Roberto Barrios. Entonces esto nos dice que hay algo que emerge, hay una llamada, una especie de búsqueda, y yo me he dedicado a esa búsqueda. Entonces, por eso Anita me invitó, he escrito unos libros, porque aunque hoy en día lo que llaman usos y costumbres no son parejitas, ¿verdad? En el rito de hoy, pues era una abundancia de señores y unas 2 señoras. Aunque en los ritos contemporáneos no haya esa igualdad, digamos, o esa paridad, hay un imaginario antiguo de los antiguos. Hay un imaginario de cómo eran las cosas antes, que es lo que alimenta muchas luchas de hoy en los pueblos indígenas, especialmente en las mujeres indígenas. Cuando las mujeres indígenas hacen críticas a su cultura, no es que quieran destruir su cultura, como estaba yo hablando en la mañana con un compañero. No es que quieran deshacerse de su cultura, es que quieren cambiar selectivamente aquellas formas o aquellos usos que discriminan a las mujeres y que las hacen menos. Pero no solo eso, sino que hay un techo simbólico, hay una forma antigua de ver el mundo en donde eso apoya este cambio de hoy que buscan
las mujeres indígenas. Bueno, con esto ya les di un panorama general de lo que yo voy a tratar. Mis fuentes, y no las voy a estar leyendo porque aunque sea una conferencia magistral, no voy a estar diciendo como dijo fulanito y todo, porque entonces cada 2 frases voy a tener que hacer una referencia y es muy cansado. Pero sí les digo que estas fuentes primarias principalmente es Fray Bernardino de Sahagún. Fray Bernardino de Sahagún tiene partes donde él reporta los ritos curativos, donde reporta los ritos en las pirámides, en donde reporta costumbres que están casi idénticas en el día de hoy. Ayer oí a un compañero diciendo que había un canto en Michoacán que era idéntico al canto del siglo XVI y que lo siguen cantando hoy. Entonces hay eso se ha llamado permanencias, pervivencias, dicen unos investigadores, otros investigadores lo llaman la refuncionalización, como dice López Austin, llaman el núcleo duro, López Austin también dice eso, y hay múltiples académicos que encuentran que en el tiempo contemporáneo cosas que se reportaron hace 500 años siguen aparentemente exactas en el tiempo de hoy. Y claro que han pasado 500 años y no pueden ser exactas. Entonces, por eso se llama de refuncionalización. Entonces, de eso voy a estar hablando. Sahagún, Durán, Motolinía, etcétera, Bernal Díaz del Castillo, los escritos de estos primeros historiadores de América. Entonces, algunos componentes epistémicos recurrentes constituyen el trasfondo del significado de acciones y pensamientos sobre el género en Mesoamérica. Trátese de rituales religiosos cotidianos, de hábitos culinarios, de modos de tejer y de artes curativas, o de la manera de dar a luz. El género es siempre clave para toda comprensión profunda. Me concentraré en algunos de los conceptos fundamentales que parecen estructurar tanto los datos de las fuentes primarias como muchos de los estudios etnográficos contemporáneos. Estos conceptos son parte de lo que ha sido reconocido por los estudiosos como núcleo duro, como les dije, como raíces históricas generativas profundas, dice otro investigador. Todo está en par. Esto lo dijo una mujer de la Sierra Norte de Puebla, todo está en par. Todo es dualidad, dijo Griselda de la Cruz, una indígena chontal del estado de Tabasco, mientras nos tomábamos un cafecito juntas. Esta dualidad fundamental que estas mujeres toman como una evidencia no es para nada un concepto inacible que describe esa propiedad esquiva del universo. Es una realidad que perciben concretamente en todos los actos de vida, cuando curan, cuando rezan, cuando acuden a la milpa y cuando comen de ella. Dios, dicen, es un par, un doble, ambos madre y padre, masculino y femenino. Fíjense aquí a qué nivel estaba cuando llega el mundo hispánico con un Dios que es todo masculino, pues allí había que borrar a las mujeres. Y parte de los que escribieron las fuentes primarias se dedicaron a borrar a las mujeres porque eran disquediosas también. El término Dios no corresponde, como decía Jaime Luna ayer, no corresponde exactamente, pero era el equivalente de ese mundo donde lo femenino y lo masculino, así como dijeron ayer muchos compañeros y compañeras que hablaron,
hicieron referencia a la dualidad en varios de las presentaciones ayer aquí, y esa dualidad pues ya está ahí, pero está desde arriba, está desde el concepto de Dios y de divinidad como un par que es ambos masculino y femenino. Entonces aquí cambio una pequeña anécdota personal. Doña Leti Popoca renuncia a su parte de postre. Ya comimos mucho frío, dice ella, y el postre es otra vez frío. Luego me mira y me dice, señora, usted debe entender lo que significa frío y caliente. No tiene nada que ver con la temperatura. Me mira con desesperación de una maestra enfrente de una alumna recalcitrante. Le parece extraño que yo, una mexicana, no entienda esta distinción. Su mirada me dice que hace un enorme esfuerzo para explicarme que es lo que según ella es evidente, que no hay nada más caliente que el hielo. La dualidad frío-caliente es un principio clasificatorio inherente a la cultura mesoamericana. Aquí hay que ver que no es una dualidad, hay múltiples dualidades. Es la estructura básica de la filosofía mesoamericana. Como decían ayer unos compañeros, entre ellos Jaime Luna, es filosofía, es epistemología, es la forma de concebir el mundo. La dualidad frío-caliente, como dije, es un principio clasificatorio inherente a la cultura mesoamericana. Este dispositivo ordenador se aplica a los productos de la tierra, frutas, verduras, plantas medicinales y otros productos comestibles. Es también un principio organizador del tiempo y de los periodos del calendario. Contribuye a guiar a los mesoamericanos para dar una connotación fría o caliente a ciertos días, meses o hasta años. Para los mesoamericanos, la dualidad frío-caliente es una guía que les indica cómo mantener los equilibrios y guardarse de los extremos posibles causas de enfermedades y desgracias. Este principio de clasificación dual refleja también la dualidad de género. Les voy a decir por qué esto es muy importante, a mí ahorita se me ocurrió. Porque de repente dice una señora indígena, un señor indígena, es que esto es muy frío o esto es caliente. Y dice uno, pero uno urbano, uno en la ciudad, ¿verdad? Dice uno, pero ¿qué es esto? Esto es superstición, es ignorancia, es tontería. ¿Qué está diciendo que está frío y caliente? Pues no, hay un sistema bien estructurado, filosóficamente anclado, epistemológicamente anclado, que sirve para dividir y para ordenar lo que comemos, cómo vivimos, qué días hacemos esto, qué días no conviene hacer lo otro, pero no es, digamos, una tontería que se le ocurrió a alguien, no es una tontería de los pueblos indígenas, es una forma de clasificación que proviene de la filosofía de los pueblos de Mesoamérica. Eso es lo que es más importante que se recupere aquí. Que no les vuelvan a decir, ay, estas son tonterías, ¿cómo va a estar frío? ¿Cómo va a ser caliente el hielo? Pues sí, es caliente el hielo, pero hay que comprender y saber todo el sistema que sustenta esta dualidad frío-caliente. La noción de un par divino es un elemento, aquí estoy hablando del par divino, es un elemento fundamental del estilo de pensar mesoamericano. Esta unidad dual, a la vez femenina y masculina, se concebía como un poder generativo y regenerativo. Es la máxima expresión del concepto de dualidad que permeaba toda la realidad desde las prácticas diarias hasta la cosmología. Hombre y mujer, fíjense, muerte y vida, arriba y abajo. Ayer un compañero, creo que de La Laguna, decía, es que aquí es importante la dualidad, porque si es el grupo de arriba o si es el de abajo, tienen que irse haciendo en cierto orden, ¿verdad? Entonces, lo lejano y lo cercano,
la luz y la sombra, lo frío y lo caliente, como lo expliqué. Todos los elementos, así como los fenómenos naturales y sobrenaturales, se conciben como equilibrios de polaridades duales que no se excluían mutuamente. No son estáticos ni organizados jerárquicamente, por lo menos en el sentido piramidal moderno. Si bien la pareja divina era la máxima dualidad en el reino cósmico, su expresión más penetrante en el dominio era el dominio intermedio propio de los hombres, y esto es lo que llamamos género. Esto es lo que es el género en Mesoamérica. En tanto instrumento analítico de la teoría, el género ha sido frecuentemente definido en contraste con el sexo, en analogía con la relación entre cultura y naturaleza. Sin embargo, para que pueda ser realmente el análisis del universo mesoamericano, el género debe ser liberado de toda imputación de dicotomías fijas entre características fundadas en distinciones anatómicas, que según, aquí una cita de una arqueóloga mesoamericanista, Rosemary Joyce, dice: la distinción entre el sexo anatómico y el género como lo social es un lugar común de la tradición intelectual europea. En Mesoamérica las relaciones de género son mucho más que eso. Se encuentran incrustadas en contextos locales que las moldean de acuerdo a los dispositivos culturales correspondientes, por lo cual el género es indisociable de los conceptos de dualidad. El género es una metáfora aplicada a todo lo que existe, tanto en el cosmos como en la sociedad. La definición siguiente nos acerca a la comprensión de lo que significa el género en Mesoamérica. Cito: las características de género se basan frecuentemente más en lo que hacen las mujeres y hombres que en sus rasgos anatómicos. ¿Qué quiere decir? Que sabemos que es hombre por lo que hace socialmente. Sabemos que es mujer por lo que hace socialmente y familiarmente. Esto voltea completamente los conceptos de género como se estudian en la universidad, ¿eh? Es completamente diferente. Y aquí hago una referencia al Berdache en las culturas indígenas de América del Norte. Es un ejemplo bastante conocido de una caracterización de género que parece contradecir toda equivalencia unívoca entre categorías binarias de sexo y género. Por cierto, la distinción entre género y sexo ha sido un instrumento analítico muy útil para la elaboración de la teoría feminista. Ahí la dejamos, para la elaboración de la teoría feminista. Sin embargo, cuando se aplica a las relaciones de género, a las ideas sobre lo femenino y lo masculino que se encuentran en las fuentes primarias, este instrumento puede llevar a distorsiones. Sus raíces en la dicotomía dominante espíritu-cuerpo, fíjense, aquí hay una de estas cosas, pero fuertes que separan a la filosofía mesoamericana, a la filosofía indígena, de la filosofía eurocéntrica. Es esta diferencia entre el espíritu y el cuerpo que no es pertinente para el pensamiento en Mesoamérica. En sus estudios de arqueología mesoamericana, Joyce confirma que el género es definido por lo que la gente hace y es por tanto un desempeño, una actividad. Insiste en que como actividad, el género es una manera de ser y de estar en el mundo. Bueno, aquí ya viene una cosa muy teórica de teoría feminista que después lo leen, lo voy a dar. No quiero cansarlos mucho. Bueno,
Por lo tanto, una teoría de género fiel a las fuentes primarias debe ser abierta, fluida y no estratificada. Solo así podrá captar la fluidez y la movilidad característica de los pares de opuestos mesoamericanos, contrariamente a las categorías mutuamente excluyentes heredadas de la tradición clásica. El sentido de dualidad femenino-masculino que emerge de las fuentes tiene la misma cualidad que el equilibrio cósmico. Esta cualidad merece ser llamada homeorreica más que homeostática. Las categorías binarias mutuamente excluyentes, como por ejemplo cultura-naturaleza o privado-público, ya son el producto de una epistemología constreñida por las convenciones de un entrenamiento filosófico convencional. Y aquí cito a una filósofa, Genevieve Lloyd. El género, relación que sin ser inmutable tampoco es completamente inestable, permeaba cada aspecto de la vida mesoamericana. Dinámica polar primordial combinaba valencias femeninas y masculinas en diferentes grados, siempre cambiantes que se manifestaban tanto en la religión como en la vida cotidiana. La combinación de lo femenino y masculino es un principio bipolar, es el rasgo recurrente del pensamiento mesoamericano. Este es el símbolo, este es el techo simbólico. Es este principio simultáneamente singular y dual que se manifiesta en las representaciones de los dioses en pareja. Si ven las códices, aquellos de ustedes que tienen curiosidad de revisar los códices, hay unos códices maravillosos en Oaxaca, maravillosos. Son los que se consideran más auténticos, menos traficados por el colonialismo. Entonces, en esto se ve tan claramente esta dualidad impresionante, una dualidad fluida. Alfredo López Austin explica que todas las culturas mesoamericanas, esto es importante, conciben un mundo regido por las mismas leyes divinas y veneran los mismos dioses bajo nombres diferentes. Una opinión compartida por otros estudiosos de Mesoamérica, por supuesto estamos hablando de Kirchhoff, fue el primero que definió esta área como mesoamericana. Por tanto, el concepto de unidad dual predomina en toda la región mesoamericana. Por su parte, los mayanistas hablan en términos análogos de Itzamna y su pareja Ixchebel Yax. Fray Bartolomé de las Casas menciona el par formado por Isona y su pareja. Diego de Landa llama a Itzamna y Ixchel los dioses y diosas de la medicina. Para los habitantes de la región michoacana, Curicuaperi y Curauperi. Aquí están los compañeros de Michoacán. Yo los oí ayer y oí una pequeña variante, porque esa es la otra cosa que pasa, es que las fuentes primarias tienen una manera de escribir estos nombres y en la actualidad hay pequeñas variaciones porque es una cultura viva y cultura contemporánea. Bueno, les voy a leer un mito náhuatl que es muy interesante para ejemplificar esta fluidez. Hay un mito, esto lo menciona una investigadora, un mito náhuatl de la leyenda de los soles relata que el dios Quetzalcóatl encontró en el inframundo los huesos de los anteriores habitantes de la tierra acomodados ordenadamente en dos montones. Un montón contenía los huesos de las mujeres y el otro el de los hombres. Él los envolvió con intención de llevárselos de vuelta a la tierra, pero se tropezó, se cayó en un pozo y los desparramó.
Entonces, unas codornices estuvieron royendo los huesos antes de que el dios pudiera volverlos a recoger para llevárselos a la diosa Cihuacóatl. Entonces revolvió huesos de hombre y de mujer. Es básicamente lo que dice este mito, que es cómo se hace teoría entre los pueblos. Entre los pueblos muchos de ustedes están haciendo teoría ahorita, filosofía ahorita, a través de mitos, a través de narraciones, cuentan que esto pasó así y así y así, y entonces ahí están haciendo teoría, ustedes están haciendo su teoría, están haciendo su historia, están haciendo su filosofía a través de estas narraciones. Narraciones que luego los antropólogos o los académicos dicen son mitos, y pues mito, quién sabe, el mito pues quién sabe si existió o no existió, pero es un mito, es una leyenda. No es la forma, es otra de esas formas que son muy elusivas, difíciles para los académicos de comprender, porque a nosotros, como nos decían ayer varios de los ponentes, nos meten en la universidad un marco de referencia fijo, y razón, la razón y la lógica. Y entonces hay que caber y hay que hacer teoría y hay que hacer filosofía adentro de ese método. Los pueblos mesoamericanos y ustedes en el tiempo contemporáneo, ustedes están haciendo filosofía a través de sus narraciones, de sus historias, de los mitos que cuentan, de lo que cantan en las ceremonias. Ahí ustedes están haciendo su teoría, su historia y su forma de concebir el mundo. Ahí está la filosofía de los pueblos. Entonces ya les leí este mito. Este mito sí viene allá en una fuente primaria, olvídense, antiquísima, del siglo XVI. Pero pues ustedes ven que ustedes siguen haciendo mitos, ¿no? Entonces siguen recreando la historia. Con algunas variaciones, todos los pueblos mesoamericanos construían su panteón en torno a dualidades de diosas y dioses. No estoy de acuerdo con el término dios y diosa, pero bueno, hay que usar una palabra. Estas diosas, dioses, poseían pocos atributos que eran suyos exclusiva y unívocamente. Aquí miren, aquí lo que hablo es que hay muchos estudiosos que han hecho así una especie de el panteón mesoamericano, cómo se arreglaba, cómo se podía entender, y entonces Caso, Nicholson, valiéndose de concepciones en ocasiones evolutivas y en otras teogónicas, es virtualmente imposible describirlos sin traslapes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me encuentro en una fuente, ¿quién era Quetzalcóatl? Y me la encuentro en otra fuente y no es idéntica. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo no hay? Es esta búsqueda académica de la sistematización. Tiene que ser idéntica porque si no, no es la misma. Esto no se puede decir, y hay grandes académicos, Eva Hunt me encanta, los dioses no tenían significados unitarios. ¿Qué quiere decir? Que tenían varias funciones, varias tareas, varias cosas, y no podía uno reducirlos a este es el dios del agua, este es el dios de la tierra, este es la diosa del... No se puede hacer eso cuando se estudian con cuidado las fuentes primarias. Ahí se vuelve uno desesperado porque hay mucha variedad. Pero esto tiene impacto con el género, por eso lo estoy mencionando. ¿Por qué? Porque el género mismo no era concebido como aquí está lo masculino y acá está lo femenino, y están totalmente opuestos. Hay una fluidez en cómo se concibe el género. Simbólicamente, en Mesoamérica hay una fluidez entre lo femenino y lo masculino. La vida-muerte constituye otra dualidad ubicua en el cosmos mesoamericano. El que no sean más que dos aspectos de la misma realidad está dramáticamente expresado por la cabeza de aquellas figurillas humanas de Tlatilco,
mitad rostro vivo y mitad calavera. A mí se me hace que ustedes deben de tener, porque yo coleccioné muchas máscaras así, de dualidad, y en una parte es calavera y de la otra mitad está viva. Entonces hay una fusión entre la vida y la muerte. En muchas narraciones indígenas, en narraciones de las fuentes primarias, los huesos son el origen de la vida. Los huesos ya después de muerte es el origen de una vida futura, los huesos. Entonces aquí estamos viendo formas de unir la muerte y la vida. Y división entre medición del espacio y el tiempo. Miren, yo aquí estoy procediendo, hagan de cuenta que tengo una especie de diario filosófico. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el espacio? ¿Verdad? ¿Qué es lo femenino? ¿Qué es lo masculino? Entonces aquí ya voy a entrar a esto, que el espacio y el tiempo. La Tierra era concebida como dividida en 4 grandes cuadrantes de espacio. Punto común era el centro u ombligo de la Tierra. A partir de este centro, los 4 cuadrantes se extienden hacia el horizonte, línea de convergencia de los cielos y de las aguas celestes, circundantes al mundo. Arriba y abajo del mundo horizontal, aquí está otra vez esa dualidad, se encuentran los pisos celestes y abajo los inframundos. Tal como el espacio, el tiempo mismo estaba estructurado en cuadrantes y en pares polares. Significativamente, el que la dualidad fuera la fuerza ordenadora del cosmos y del acontecer humano se ve ilustrado por el hecho de que la cuenta del tiempo necesita no un calendario, sino 2. No sé, yo creo que muchos de ustedes en sus comunidades también tienen 2 calendarios, no estoy segura, pero yo sé que en varias comunidades en México hay 2 calendarios. Un calendario, que lo reporta Forst, es el calendario de 260 días, que son 13 veintenas. O sea, el mes no era como lo concebimos acá fuera nosotros, eran de veintenas, 13 veintenas que correspondían al ciclo de gestación humana. Fíjense lo importante que es aquí para las mujeres, o sea, corresponden estos 260 días, más o menos a lo que una mujer se tarda en dar a luz, en traer al nuevo ser adentro de su cuerpo. Y el otro era un calendario agrícola de 360 días. Hasta en esto, la dualidad está presente. El pensamiento cosmológico, ahora les voy a leer una cita de un pensador, un filósofo francés que estudió mucho México, Sustel, dice: el pensamiento cosmológico mexicano no distingue radicalmente entre el espacio y el tiempo. Particularmente evita concebir el espacio como un medio neutro y homogéneo independiente de la duración. Por el contrario, se mueve entre medios heterogéneos y singulares, cuyas características peculiares se suceden en forma cíclica de acuerdo a ciertos ritmos. Para esa forma de pensar, dice Sustel, no hay un espacio y un tiempo, sino espacios-tiempo que abarcan tanto los fenómenos naturales cuanto las acciones humanas cargadas de significado y las cualidades propias a cada lugar y a cada instante. ¿Se fijan lo que es de diferente de como nosotros concebimos el tiempo? Lo concibe uno neutro, así. Es un mes, es dentro de una semana, voy a estar acá. Este es un concepto totalmente encarnado en la tierra, plantado en la tierra, un concepto que se fusiona el tiempo y el espacio. Bueno, en la literatura también existe la dualidad, y ahorita se van a acordar porque ustedes mismos la usan seguramente.
Hasta las artes de la oratoria y de la poesía reflejaban la naturaleza dual del universo. Por ejemplo, cada estrofa de un poema épico solía declamarse 2 veces con ligeros cambios. Uno de los dispositivos estilísticos más frecuentes en la poesía es el paralelismo. Es la repetición de una idea o de un sentimiento en 2 formas diferentes. Según Miguel León Portilla, otros dispositivos de las artes poéticas y oratorias aztecas es el difrasismo, que consiste en complementar o enfatizar un pensamiento mediante la repetición de metáforas duales que despiertan sentimientos análogos o de 2 frases que presentan la misma idea en formas opuestas. Si alguien de ustedes se acuerda de una poesía de su pueblo, pues si nos la dicen, van a ver cómo va a tener este ritmo clásico, dual, de repetir 2 veces lo mismo. Acuérdense de sus cantos, de sus poesías, seguro vienen con esta, que este señor académico pues llamó muy teóricamente difrasismo, le llamó paralelismo, le puso muchos conceptos teóricos a algo que ustedes viven. Ustedes hablan así. Yo recuerdo cuando se fundó la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, que había una mujer que venía de un pueblo mazateco de Oaxaca y que hablaba poco el español, hablaba muy poco, se sentía todavía su idioma. Y ella hablaba, hagan de cuenta, así en difrasismo y en paralelismo. Hablaba totalmente, decía una cosa y la volvía a decir con otra forma. Luego decía algo y lo volvía a decir de otra forma. Pero hablaba así, era su forma de hablar. Bueno, entonces, finalmente, yo creo que ahora sí ya estamos llegando al final. Dualidad y equilibrio. Es muy importante comprender filosóficamente este concepto dual, acompañarlo del equilibrio, porque si no caemos en las dicotomías, en los opuestos, en qué es esto o esto, y entonces le decimos dualismo. No, es dualidad, y dualidad implica que están siempre en movimiento, como les dije, huesos de hombre y mujer, siempre este movimiento fluido de un polo al otro, que se refleja en el género. Por eso, ahorita, bueno, ya no me adelanto porque al final les voy a hablar de eso ya en las luchas de las mujeres, pero esto es muy importante tenerlo claro como complemento de la dualidad. El concepto de equilibrio sería otra vez erróneo imaginarlo como una relación entre 2 pesos en reposo. Al contrario, hay que pensar que es una fuerza que modifica constantemente los términos de relación entre pares duales, restableciendo el equilibrio. Pero el equilibrio tampoco es que estoy equilibrada aquí en medio, parada así, fija. Es un equilibrio también móvil, un equilibrio que está siempre moviéndose. El universo mesoamericano siempre se ha concebido en movimiento. Entonces, esta es una de las características del equilibrio. La dualidad en Mesoamérica nunca se presenta como un ordenamiento binario entre 2 polos estáticos, como aparece implícita en las teorías de género. Ven aquí la diferencia con las teorías de género. El equilibrio en devenir puede concebirse como el agente que modifica permanentemente los términos de las dualidades. Bueno, entonces, ahora sí voy a hablar un poco. Es importante revisar el impacto del concepto de dualidades fluidas sobre las luchas de las mujeres. Aquí ya caigo directamente en eso. Como es bien sabido, la lucha de las mujeres indígenas busca incorporar a los varones. No se puede concebir como una lucha de mujeres contra
o al margen de los hombres. Eso a mí me consta, a donde voy, lo oímos ayer a Sofía y a Francisca, y estaban criticando directamente, pero estaban convocando a los compañeros hombres a que vieran cómo a ellas se les cargaba más. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes estuvieron, pero estaban hablando de los cargos. Ya ven que los cargos en las comunidades, pues es un servicio a la comunidad, no cobran, no ganan, no hay ganancia, es puro esfuerzo. Decían las zapatistas, trabajamos en pura conciencia. Pues sí, porque es trabajar en pura conciencia. Entonces, como hay esto, se quejaban ayer Sofía Robles y Francisca de que cuando les tocaba el cargo a las mujeres, los hombres no colaboraban. Entonces ella se las tenía que arreglar con todo. Cuando le tocaba el cargo al hombre, entonces la mujer le colaboraba. Entonces había ahí como una queja contemporánea de mujeres que viven adentro de sus comunidades, adentro de su cosmovisión, pero que sienten que no está parejo cómo se están relacionando hombres y mujeres. Entonces ellas se quejaban, pero nunca dijeron los hombres tienen la culpa o ya no queremos nada con los hombres. ¿Entienden? Esa es una diferencia muy radical con el feminismo hegemónico, el feminismo urbano. En el feminismo urbano muchas veces hay unas desplantes de que ya nada con los hombres, aquí nada más entre puras mujeres. Digo, sí los hay, digo, aquí quizá no haya nadie, porque pues no, yo soy la única feminista, creo aquí, Margarita Dalton, que está por ahí atrás, pero no hay digamos, no es un público feminista al que estoy hablando. En el feminismo frecuentemente es así como que no, el hombre contra, o quítenlo, o es que los hombres tienen la culpa. Y no hay la conciencia que nos hicieron ver las mujeres ayer, que son compañeros y que hay que ver cómo la salvan y cómo la libran juntos. Eso es una cosa que yo noto en las mujeres indígenas y en sus luchas por justicia. Bueno, aunque se exprese como reclamo y rebeldía contra situaciones de dominación y sujeción de las mujeres, esa lucha existe a la par y es decir, está subsumida por la certeza cosmológica y filosófica de la complementariedad y conjunción con el valor, el varón, la familia. Ayer un compañero hablaba del legado. Es que va la mujer, es que aunque aparezca el hombre, va la mujer porque es el legado, decía él, es la familia. Entonces, con la comunidad, con el pueblo. Yo les estoy explicando atrás de eso qué hay atrás de eso. Estas características relacionales exigen que los varones participen también en la liberación, entre comillas, de las mujeres. Eso lo he notado mucho en todos los lados donde las mujeres indígenas se organizan. Quieren que los hombres colaboren. Yo recuerdo una mujer purépecha que decía, es que los hombres también se tienen que educar. O sea, no nada más nosotras saber de nuestro derecho, sino los hombres también se tienen que educar. Entonces, esto es algo que yo noto mucho en las propuestas de las mujeres indígenas. No existe un imaginario de lucha por la justicia posible sin ellos al lado. Son una en dos y dos en el todo de la interconexión con los seres de la naturaleza y del cosmos. En las raigambres filosóficas examinadas se perfila toda otra forma de concebir la llamada igualdad social, económica y política entre varones y mujeres hoy. Los movimientos indígenas reclaman derechos sobre su identidad cultural. Son la fuerza de transformación más visible en el continente y la cosmovisión está implícita en su quehacer. Muchas gracias. Miren ustedes qué importante es tener estas
perspectiva, una perspectiva de una antropóloga, porque muchas veces, como ya lo apreciábamos el día de ayer, alguno de los comentaristas del trabajo sobre racismo judicial hablaba del concepto de competencia. Pero el problema, yo se los puedo decir como juez, como un juez electoral, es que muchas veces cuando nos estamos refiriendo a cuestiones que tienen que ver con las elecciones de pueblos y comunidades indígenas, lo hacemos a través de las categorías de un derecho que está hecho por una cultura occidental, del sistema que se maneja como codificado, y lo hacemos a través de esas terminologías o herramientas conceptuales. Hablamos de competencia, hablamos de legitimación, hablamos de interés jurídico, y es algo que nos sirve para juzgar y resolver cuestiones que tienen que ver con una cosmovisión distinta. Entonces, esto tiene que ver con una mentalidad occidental, y por eso tenemos que ir de la mano de los especialistas, y yo siempre lo he postulado y también lo he puesto por escrito. Tienen que ser integrantes de las propias comunidades quienes nos aproximen los elementos para que nosotros podamos resolver los problemas. Es decir, ni siquiera, no siempre o no necesariamente el perito antropólogo, aunque parezca contradictorio con lo que dije inicialmente, sino con los de las propias comunidades que nos expliquen, que nosotros entendamos. Sí es cierto que, como lo anticipábamos, y era una de las preocupaciones del día de ayer, de uno de los jueces de tenencia. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, lo que dice la Constitución es: el sistema de justicia es a partir de los valores, de la cosmovisión, de la forma de explicar la vida, desde esta conjunción, como lo dice la doctora, si es el caso, binaria, que no incompatible ni de contrarios opuestos, sino que se acompañan, hombre, mujer, no que están uno en cada extremo y en una constante lucha, sino más bien en una idea de acompañamiento. Y entonces, estas expresiones que utilizamos nosotros, ustedes, refleja una concepción de opuestos, y no es así, sino más bien que coexisten. Y entonces, a partir de estas expresiones, por eso parecía que se estaban dando dos discursos distintos. Un magistrado hablaba de competencia y que costaba trabajo al juez de tenencia. No, es que nosotros participamos y asesoramos, y eso era lo que yo estaba comprendiendo de la explicación del día de ayer que nos daba el señor Juanillo de su actividad como juez de tenencia. Entonces, a partir de estos elementos, de esta idea, y es un esfuerzo colectivo entre los integrantes, a través de consultas que nosotros les hagamos, y digo nosotros no como de este lado de la palestra, sino más bien como servidores públicos, que nos aproximemos y bajemos, hagamos trabajo de campo y estemos viendo, platicando con los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas para aproximarnos a las soluciones de una mejor manera, de una manera que resulte no de una imposición o asimilación forzada, que es lo que está prohibido en el convenio 169 en la Constitución Federal. Ese es el gran problema, que no reconocemos que son muchas cosmovisiones, muchos valores, sistemas normativos que conviven en condición de igualdad, ¿no? Entonces, inclusive, también lo he mencionado en asuntos que me ha tocado resolver, que lo que nosotros tenemos que hacer como jueces, porque este es el problema que está ocurriendo, como servidores públicos, es velar por la igualdad. Pero no va a haber igualdad cuando los contendientes en el proceso están colocados en una situación de igualdad. Y si de veras nosotros somos un órgano imparcial, independiente, que vela por esa igualdad, somos
juezas y jueces que debemos equilibrar el proceso, ¿no? Entonces, en esta parte, cuando usted nos da los elementos de la explicación binaria, inclusive de acuerdo con la exposición, se resiste y le choca la expresión Dios, porque también parece que un concepto occidental que se impone a tratar de explicar algo que de lo que no estamos muy conscientes todavía, ¿no? Entonces, es muy, muy importante tener este tipo de